de la clase pasada. Vamos a ver en qué parte nos quedamos. Por ahí coméntenos, hermana Yanet. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con nuestro cuadernillo número 3, amén, que dice cómo hablar con Dios, la oración, amén. Nos quedamos en el punto número 2, amén. Dice, ¿por qué a los cristianos les cuesta tanto orar? Inciso A, nos cuesta orar porque creemos que nosotros podemos hacer mejor las cosas que Dios. Hay personas que les cuesta encargar un trabajo a otro porque piensan que ellos lo pueden hacer mejor que los demás. Esto tiene que ver con el orgullo, pues valoramos más nuestros propios esfuerzos que los de otra persona puede hacer. Esto mismo sucede cuando usted no le pide a Dios que haga algo por medio de la oración, porque usted piensa que puede hacer mejores cosas que Dios. ¿Se imagina en qué pensamientos tan tontos caemos? En San Juan 15, del 5 al 7 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y en mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Gloria al Señor. Entonces ya estábamos viendo que la autosuficiencia es un gran estorbo, mis hermanos y hermanas, para que nosotros podamos depender de Dios, y tenemos que estar pegados a Él, como nos lo dice ahí en Juan 15, del versículo 5 al 7, como leímos. Él es la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en Él, dice, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué hace la autosuficiencia? Como estábamos hablando, nos separa de Dios. Nos separa de Dios. Es como un bebé que quiere caminar por sí mismo. Tropieza y se cae. Pero si va tomado de la mano de mamá o de papá, pues ambos van al mismo paso, pero va sostenido de la mano de papá. Por eso nos dice que separados de Él nada podemos hacer. Hablando en las plantas, el pámpano no puede dar fruto, porque si no está conectado a la fuente de la savia, obviamente el pámpano va a morir. Por eso dice que el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se seca. Se seca. Por eso es que muchas veces permanecemos o nos encontramos secos. Porque nos separamos de Dios, dejamos de orar, dejamos de pedirle el consejo sabio, dejamos de escudriñar en su palabra, nos separamos de Él. Y con 2 días que no oremos, el tercer día ya no tenemos ganas de orar. Y si lo hacemos por religiosidad, hacemos una oración forzada. Y empieza a haber un distanciamiento con Dios. Ciertamente Dios siempre va a estar con nosotros, pero la diferencia es, nosotros estaremos siempre con Dios. Como padres, nosotros estamos siempre ahí para nuestros hijos, aunque nuestros hijos muchas veces hacen berrinches y se van de casa. Pero nosotros los perdonamos y estamos en espera. En el momento que vuelvan, ¡hey!, los recibimos como papá al hijo pródigo. Cuando nosotros dejamos de orar, cuando nosotros dejamos de leer, cuando dejamos de escudriñar, nos empezamos a separar de papá y viene entonces una sequedad espiritual y nos vamos secando, secando, secando. Y dice que entonces estos pámpanos, después de secarse, ya no pueden tener fruto. Entonces caen, son recogidos del suelo y los echan en el fuego. O sea, ya nada más servimos
para hacer las tortillas. Si bien nos va, y si no solamente para quemar la basura, porque ya solamente arden. Y si esto lo vemos al final de los tiempos, estamos hablando de que son echados al lago de fuego y azufre. Arden por una eternidad sin que el gusano muera. Pero aquí está la bendición y la promesa. Pero si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuando usted y yo tenemos nuestras oraciones con el Señor, cuando usted y yo escudriñamos su palabra, en nosotros se va desarrollando una identidad de reino. Vamos conociendo la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. Y entonces nuestras oraciones comienzan a ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando pedimos entonces, porque permanecemos en Él, pedimos y todo será hecho, porque estamos pidiendo conforme a su voluntad. Pero si llegamos con papá, sin tener una comunión con Él, un diálogo con Él, sin conocer su buena voluntad agradable y perfecta a través de su palabra, entonces lo que pedimos es conforme a nuestra naturaleza caída. Y por eso muchas veces nuestra oración no es contestada, porque no está siendo conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué estamos haciendo, amados hermanos y hermanas, al estar grabando nuestras oraciones conforme a salmos y proverbios? Cuando leemos los salmos, estamos leyendo y escudriñando el corazón de un hombre que terminó siendo conforme al corazón de Dios. Y cuando continuamos leyendo los proverbios, estamos invocando sabiduría. Entonces, estamos teniendo conocimiento por los salmos de un corazón conforme al corazón de Dios y a la misma vez invocando sabiduría. Sabiduría en la mística de Dios es la gracia de parte de Dios para saber administrar y ministrar el conocimiento que tengo de Dios en mi diario vivir. La sabiduría que yo estoy invocando a través de los proverbios es la capacidad de aplicar el conocimiento del corazón de un hombre conforme al corazón de Dios en mi diario vivir. Por eso, cuando se propuso esto de parte de Dios, de leer salmos y proverbios y orar conforme a los salmos y proverbios, es porque estoy invocando sabiduría de Dios para aplicar el conocimiento adquirido del corazón de un hombre conforme al corazón de Dios para aplicarlo a mi diario vivir. En eso consiste la sabiduría de Dios, no la sabiduría humana, no la sabiduría de Sócrates, no la sabiduría de los griegos. La sabiduría de Dios es la gracia para aplicar el conocimiento de Dios en mi diario vivir. Por eso dice el Señor Jesús: si permanecen en mí, en el Dios eterno, que bajé a manifestarme y darme a conocer a vosotros a través de un cuerpo humano, y mis palabras permanecen en vosotros, entonces todo lo que pidan será conforme a mi voluntad, y todo lo que pidan les será hecho. ¿Por qué? Porque ya será con el previo conocimiento de Dios y con la sabiduría de Dios, y pediremos conforme a la voluntad de Dios. Por eso Santiago decía: pedís y no recibís, porque pedís mal, pedís para vuestros deleites, pedís para las cosas de la carne, pedís para lo que no edifica, pedís para lo que no conviene. Santo es el Eterno.
Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Aquí el grabador sigue grabando. Mientras nos reconectamos, siga usted leyendo, hermana Yanet, que aquí estamos grabando la clase. Bendito sea Dios. Vamos al siguiente punto. Nos está escuchando. Dice ahí: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer y nada es nada. La invitación en todo este tiempo ha sido para que usted y yo nos reconectemos con Dios. Nos reconectemos con Dios. ¿Por qué? Porque la reconexión con Dios no es como yo creo, como yo pienso y como yo siento. Es a la manera de Dios. Por eso se le insiste: escriba la escritura, valga la redundancia, traslitere la escritura, haga sus devocionales, grabe sus devocionales, eleve sus oraciones, ore por las peticiones que ponen sus hermanos, porque entonces lo estará haciendo conforme a la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Inciso B. Nos cuesta orar porque nos vence la pereza y los malos hábitos. Hay un sinnúmero de razones del por qué nos cansamos. Algunas veces hay flojera o pereza en nuestra vida, porque no dormimos bien las horas de descanso en otras ocasiones, porque les damos rienda suelta a nuestra carne, perdiendo el tiempo mirando TV y yendo a diversiones que no nos traen frutos, o por comer de manera desordenada o practicar actividades en horas inconvenientes, etc. Deja de hacer lo que siempre haces y no te trae buen fruto, pues estas son obras muertas, y haz lo que Dios te dice: orar por al menos 21 días sin parar, y verás formar nuevos hábitos en tu vida. En Marcos 14, 37, 38. Ay, permíteme, hermana. Todo lo que leímos aquí arriba, mis hermanos, que nos cuesta porque nos vence la pereza y los malos hábitos. Los malos hábitos son distractores que nos roban el tiempo y la atención para Dios. Nos empieza a hablar de malos hábitos que tenemos en muchas áreas y tenemos que empezar a sustituir esos malos hábitos por buenos hábitos. Por eso el consejo aquí es, la instrucción es: deja de hacer lo que siempre haces y que no te trae buen fruto. Tenemos que hacer una introspección, escudriñar nuestro tiempo, nuestro corazón. ¿A qué le invertimos más tiempo? Porque a veces es más fácil estar 1 hora, 2 horas, 3 horas en la noche en las redes sociales, que no nos da un buen fruto porque nos enteramos de tanta cosa que no debiéramos y le robamos el tiempo a nuestra alma de nutrirse con la palabra de Dios. Todas estas cosas son obras muertas o obras de fe muerta o fe de obras muertas. Y haz lo que Dios te dice: orar por lo menos 21 días sin parar, y verás formar nuevos hábitos en tu vida. Cuando practicamos una función, un hábito, durante 21 días se convierte en un buen hábito. Es algo que tenemos que buscar, mis amados hermanos y hermanas. Ahora sí, léanos, hermana Janet, lo que dice Marcos capítulo 14, verso 37 y verso 38. Amén. Marcos 14, 37, 38. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación.
El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, la carne se opone a las cosas del espíritu. Necesitamos nosotros meternos a las cosas espirituales. Romanos 8:1 nos dice que la ley del espíritu de vida nos libra de la ley del pecado y de la muerte que mora en nuestro cuerpo carnal. ¿Por qué? Porque la carne es débil, la carne no quiere orar, a la carne no le interesa lo eterno, porque la carne es temporal y lo eterno es el alma. Lo que va a trascender a la eternidad es el alma. Por eso a la carne no le interesa lo eterno, no le interesa la oración, no le interesa la lectura de la palabra, no le interesa escribirla, no le interesa hacer devocionales. Por eso es que tenemos que dominar la ley del pecado y de la muerte para caminar en la ley del espíritu de vida. Por eso dice que el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil por su vida corta. Por eso va a entender que a la carne no le interesa lo eterno, porque su existencia es temporal. 70 o 80 años los más robustos, o como dijo Dios a Noé, 120 años será la vida de toda carne. ¿Qué nos dice ahí el verso C? Nos cuesta orar porque nos falta conocimiento acerca de la oración. ¿Cuántas promesas de Dios perdemos porque nadie nos enseña o nos queremos aprender que la oración tiene mucho poder? Oseas 4:1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Mateo 21:22. Todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Aquí Mateo nos habla de que debemos de tener fe, como dice Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, de los que le temen. Bendito sea el Señor. Entonces necesitamos fe, y fe no solamente es creer, fe es obedecer la palabra de Dios. Fe es obedecer la palabra de Dios y confiar en la palabra de Dios. Y luego agradecer después de creer, de obedecer, de confiar, es agradecer. Y eso tiene que llevarnos a la fidelidad a Dios. Y es por eso que si queremos o pedimos creyendo, las cosas se van realizando. Bendito sea el Señor. Entonces, nos cuesta orar por la impaciencia y el desánimo. ¿De qué? De no ver los resultados a nuestras oraciones. Bendito sea el Señor. Inciso D. Nos cuesta orar por la paciencia, por la impaciencia y el desánimo de no ver respuestas nuestras oraciones. En Lucas 18 del 2 al 7 dice, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia a mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche, ¿se tardarán en responderles? En Lucas capítulo 11, verso 5, del 5 al 10, dice, les dijo también,
¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. A esto se le conoce, mis hermanos, como una regla de oro. La oración y la regla de oro. Tenemos que pedir, tenemos que buscar y tenemos que tocar. Y lo tenemos que hacer insistentemente. Por eso pone, por ejemplo, un amigo que viene a casa en la madrugada a pedirnos un favor. Y bueno, por la confianza que hay, le decimos, pues, pudiésemos rechazarlo. Pero bueno, porque llega esa hora, nos paramos y lo atendemos. Por su insistencia. Eso en un amigo natural, en una amistad natural. Dios no solamente es nuestro Padre, no solamente el Señor Jesús es nuestro Padre, no solamente es nuestro Mesías, no solamente es nuestro Maestro, no solamente es nuestro Salvador, es nuestro amigo. Como se lo dijo a sus discípulos, ya no os llamaré mis discípulos, ahora seréis mis amigos, porque el discípulo no conoce los pensamientos de su Señor, pero vosotros sí. El Señor Jesús es mucho más que nuestro amigo. Es mucho más que nuestro amigo. Por eso dice, pidan insistentemente y se les dará. Toquen insistentemente y se les abrirá. Busquen insistentemente y hallarán. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Con la oración. A veces nos frustramos porque las oraciones no son respondidas, pero muchas veces hacemos oraciones de verdad, muy light, muy por encima, y tenemos que verdaderamente meternos con Dios. Otras veces nuestra oración no lleva integridad, es una oración que maquinamos en la mente, pero que no es de acorde con lo que sentimos en el corazón, de manera que lo que expresamos por la boca no lo estamos pensando y mucho menos lo estamos sintiendo. Tenemos que tener una oración íntegra, que lo que yo siento en el corazón es lo mismo que tengo en los pensamientos y es lo mismo que estoy expresando por mi boca. Una oración íntegra con Dios. Si puedo ser íntegro con Dios, sincero con Dios, lo podré ser con las personas. Entonces tenemos que practicarlo. Esto es una escuela. La iglesia es una escuela. Por eso el Señor Jesús mandó a hacer discípulos. La palabra discípulo del hebreo es talmidim. Y talmidim en nuestro castellano hermoso es alumnos. Alumnos. Entonces cuando decimos escuela de discípulos del Señor Jesús, somos alumnos del Señor Jesús. Porque a veces la palabra discípulo te lleva a imaginar otra cosa, pero en realidad somos alumnos del Señor Jesús. Talmid es discípulo, talmidim es plural, discípulos. Talmidá es discípula, talmidot es discípulas. Y ambos géneros entran en talmidim, bendito sea el Señor. Vamos al punto número 3, hermana Janet, por favor, llévanos para allá. Amén. Punto número 3. 6 razones de por qué las oraciones no son contestadas. Número 1. Dios no responde porque pedimos mal o en forma imprecisa. Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal
para gastar en vuestros deleites. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aleluya. ¿Qué necesitamos? Conocer su voluntad. Su voluntad es buena, agradable y perfecta, lo dice el apóstol Pablo. ¿Y dónde encontramos? ¿Dónde conocemos su voluntad? Está plasmada en las Sagradas Escrituras. La carta a los Hebreos 11:1 dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas en otro tiempo a los padres, ahora en este tiempo nos habla por medio del Hijo, hablando de Jesús en la humanidad. Entonces tenemos la palabra profética más segura, a la cual haremos bien al estar atentos, y es la bendita palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis. Cuando usted y yo la estudiamos, y la estamos estudiando a través de transcribirla, estamos conociendo su buena voluntad para con los hombres, desde el principio de la creación hasta el final de los tiempos. Y entonces podremos orar conforme a su buena voluntad. Y Él promete oírnos, poner oído atento, bendito sea su nombre. Mire lo que dice el punto número 2. Dios no responde porque hay pecado en nuestro corazón sin confesar. Salmo 66:18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Bendito sea Dios. ¿Qué necesitamos? Ser temerosos de Dios. ¿Qué nos puede ayudar a vivir en la voluntad de Dios? Ser temerosos de Dios. Y ser temerosos de Dios no es tenerle miedo a Dios, ni tenerle miedo al castigo de Dios. El temor de Dios, no el temor a Dios, el temor de Dios es amar a Dios, respetar a Dios, honrar a Dios, obedecer a Dios. Ese es el temor de Dios en nosotros. Es diferente a el temor a Dios. El temor a Dios es terror. El temor a Dios es amor a Dios. Por eso muchas veces escuchamos, es que se ha perdido el temor de Dios en este tiempo. Cierto, se perdió el amor, la honra y el respeto y la obediencia a Dios. Ahora lo que hay es terror, porque también se maneja el terrorismo evangélico. Estarle metiendo miedo a la gente a las consecuencias de lo que viene a su vida por desobedecer a Dios. Pero no se le está sembrando el temor de Dios, que es el amor, la honra, el respeto y la obediencia a Dios. Por agradecimiento necesitamos tener temor de Dios y escudriñar nuestro corazón. Si tenemos pecado oculto, confesárselo al Señor, recibir la gracia del perdón, cortamos derecho legal al enemigo y entonces legítimamente como hijos de Dios oramos y Dios nos oye. Punto 3. Dios nos responde porque dudamos de la palabra de Dios. Santiago 1 del 5 al 7 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando de nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada en una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. La fe es esencial para la oración, porque establece el fundamento para presentar nuestras peticiones, nuestras inquietudes, nuestros deseos delante del trono de Dios. Santo es el Señor. Por eso la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea, tenga la certeza de que le hay, de que existe,
y de que es galardonador de los que le buscan, de los que le temen, de los que le obedecen, de los que lo aman. Y los apóstoles pasaron por el proceso, los discípulos, los alumnos del Señor Jesús, por el proceso de un día decirle: Señor, ayuda a nuestra incredulidad, aumentanos la fe. Entonces no debe tener vergüenza ni prejuicio cuando no le alcance la fe, sino la humildad que tuvieron los discípulos del Señor Jesús y decirle: Señor Jesús, ayuda a mi incredulidad. No que hiciera la incredulidad más grande, sino ayúdame a deshacerme de ella y auméntame la fe. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando estamos orando, o cuando estamos a punto de orar, o a punto de apuntarnos para la oración, aparece algo en nuestra mente, y es el enemigo, el adversario, con un pergamino y argumentos de incredulidad. No voy a poder, se van a burlar de mí, y si lo hago mal, y si me equivoco, y es que no sé orar, y es que no sé pedir, y es que no sé grabar, y es que no sé cómo hacerle, y es que no conozco a nadie, y es que mejor no lo hago. Y del otro lado aparece el pergamino de los argumentos de la fe, que solamente dice: sí puedes. Pero podemos ver y escuchar los argumentos del pergamino de la incredulidad, de la falta de fe, y son tantos que decidimos no orar, que decidimos no participar, que decidimos no grabar la oración, que decidimos desobedecer a Dios. En ese mismo proceso pasaron los discípulos del Señor y le dijeron: Señor, ayuda a nuestra incredulidad, ayuda a que ese pergamino de argumentos de incredulidad y de falta de fe sea desplazado de nosotros, y aumentanos la fe, de tal manera que la fe abarque todos los hemisferios en nuestra mente, que la fe esté en nuestro espíritu, en nuestra alma y aún en nuestro cuerpo. Así que si ellos dejaron escrito eso, ¿por qué usted y yo no le reconoceremos al Señor que muchas veces los argumentos de la incredulidad, de la falta de fe, son más que el argumento de la fe de sí se puede? Ellos lo hicieron, nosotros también podemos. Solamente necesitamos reconocérselo al Señor y decirle: aumentanos la fe. Y tal y como la sabiduría, dice Santiago, si alguien está escaso de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Ahora, el que esté escaso de fe, aplique la misma fórmula. Pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Señor, necesito más fe. Creo, pero me estoy dando cuenta que solamente tengo un pensamiento positivo. Pero cuando no veo el resultado, entonces los argumentos de la incredulidad empiezan a ser mayores a mi pensamiento positivo. Necesito verdaderamente fe. Auméntame la fe y ayuda a que sea desplazado de mí todo pergamino de argumentos de la incredulidad y de la falta de fe, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Punto número 5. 4. Dios no responde porque hacemos repeticiones vanas. Mateo 6:7. Y orando no hacéis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Esto es algo muy importante. A veces nosotros utilizamos mucha muletilla, y tenemos que reducir la muletilla. A veces por nuestra falta de práctica en la oración, repetimos muchísimas veces la misma frase, muchísimas veces. Bendito Padre, Señor Dios poderoso, te pido, Padre celestial, Dios poderoso, que tú me ayudes, Dios Padre celestial poderoso, a seguir adelante, Padre celestial, Dios poderoso, porque las cosas están bien difíciles, Padre celestial, Dios poderoso. Mira, tú sabes y conoces, Padre celestial, Dios poderoso. Utilizamos muletillas para continuar y hacer más larga nuestra oración, pero eso se vuelve una vana repetición. No está mal el decirle Padre celestial, Dios todopoderoso,
El problema reside o recae cuando lo utilizamos como una muletilla muy repetitiva. Muchas veces como evangélicos, el problema de este versículo se lo aventamos a los hermanos católicos. Ya como cristianos pentecostales decimos, no, pues esas vanas repeticiones es el Padre Nuestro, el Ave María, el Yo Pecador y todas las oraciones católicas. Pero cuando escudriñamos nuestra oración, y esto quiero que lo entienda sin que se ofenda, no se incomode, no se llene de prejuicio. ¿Por qué no hemos calificado, ni juzgado, ni puesto en tela de juicio la oración de ninguno? Porque estamos en una práctica de aprender a orar a Dios. No podemos juzgar, ni ponerle 10, 11, 12 a una oración, ni 5, 4, 3, 2, 1 a la oración de otra persona. No podemos hacer eso. Cuando se les dio la instrucción de grabar su devocional, es porque comenzó de una manera y después cuando termine su discipulado, usted comparará su última grabación con la primera y se dará cuenta de la evolución que usted mismo tuvo sin necesidad de que alguien le estuviera señalando su error o el exceso del uso de una muletilla, como usted mismo fue dominando esa debilidad. Sin que un día, cuando usted esté en un púlpito ministrando a un pueblo, entonces ese pueblo lo esté criticando porque usted utiliza mucho una muletilla. Podemos conocer personas que predican el evangelio, dan mensajes de salvación, pero para todo dicen amén, aunque muchas veces están hablando de plagas y de juicio. Amén, amén, amén. Y toda la iglesia contesta amén. Lo usaste como muletilla. Cuando tú inicias este proceso de empezar a grabar tus devocionales, quizá vas a tener una muletilla que repitas muchísimas veces, pero al cabo de tu discipulado ya no vas a usar tanto esa muletilla. Vas a tener una modulación de voz más continua, una firmeza, una elocuencia que por la práctica de grabar tu devocional vas a ir adquiriendo sin que nadie te esté juzgando. Y quien juzgue tu oración, quien la critique, quien la cuestione, quien la descalifique, ¿con quién cree que se está metiendo en problemas? Efectivamente, con el maestro de usted y con el maestro mío. ¿Quién es? El Señor Jesús. Sus discípulos llegaron un día, sus alumnos, y le dijeron: maestro, enséñenos a orar como Juan lo hizo con sus discípulos. Y el maestro les empezó a enseñar a orar y lo empezaron a desarrollar con la práctica y les dejó el Padre Nuestro como modelo de secuencia de oración. Bendito sea el Señor. Así que su oración es valiosa para Dios y es valiosa para usted porque está practicando. Entonces, ese argumento del pergamino de la incredulidad que le está impidiendo que usted grabe su devocional, que usted grabe su oración y la envíe, hay que quemar ese pergamino de argumentos de la incredulidad y de la falta de fe y llenarnos del pergamino de los argumentos de sí se puede, estoy practicando, soy un alumno, soy una alumna, que estoy en proceso, que el maestro me está enseñando, que el Espíritu Santo me va a guiar, porque Él dijo y escrito está y prometido está, que no me preocupe por lo que he de decir o lo que he de hablar, porque el mismo Espíritu Santo pondrá en mí las palabras precisas que yo diré en el momento preciso. Y entonces no necesitaré muletillas. El mismo Espíritu Santo tomará el control porque yo le permitiré que Él use mis labios y Él hable y ministre a través de mi persona y seré una vasija de honra para Él. Entonces, esto de transcribir la Biblia, esto de escribir sus devocionales, de grabar sus devocionales, de orar conforme a los salmos y proverbios, de grabar su oración, de grabar oraciones de intercesión por las peticiones,
de los mismos compañeros, estudiantes, discípulos del Señor Jesús y discípulas, es un ejercicio espiritual para que vayamos siendo formados, preparados, capacitados para toda buena obra, en tiempo y fuera de tiempo, conforme al apóstol Pablo le dijo a Timoteo, libro 2, capítulo 3, versículo 16 y 17, bendito sea el Señor. Amamos al Señor Jesús porque Él es bueno. Así que con toda confianza en Dios hay libertad para que usted se apunte en la lista de oraciones, para que usted realice, grabe y suba sus devocionales a Telegram, para que usted practique la oración y eso se vaya volviendo y convirtiendo en un hábito espiritual bueno. Bendito sea el Señor Jesús. Aleluya. Amamos al Señor. Continúa, hermana Janet. Amén. Dios nos responde porque desobedecemos la palabra de Dios. Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Cuál ley, hermanos? ¿Cuál ley? Ahorita, mis hermanos, hemos oído desde muchos púlpitos, en muchas religiones, en muchas denominaciones, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Se oye hermoso, pero aquel que aparta su oído para no oír la ley de Dios, nosotros que creemos en un solo Dios, que es Jehová el Padre de la creación, Jesús el Hijo en la redención y el Espíritu Santo en la regeneración, pero que es un solo y único y verdadero Dios, no podemos desechar la instrucción de Dios. Estamos, como dice el apóstol Pablo, en la ley de la libertad, en la ley de Dios, pero en la libertad que el Señor Jesús vino a darnos. Pero la libertad que Él nos dio es para conocer, guardar y vivir sus mandamientos en calidad moral. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Así que el que aparta su oído para no oír esa instrucción de Dios, su oración también es abominable. Por lo consiguiente, no va a ser respondida. ¿Dios tiene la capacidad de escucharla? Claro que sí, pero no va a ser respondida, porque lo estás ignorando. ¿Por qué? Porque su palabra es su expresión, es su verbo, es como se ha dado a conocer a este mundo, es el manual de los manuales, es la instrucción de vida, y quien ignora el instructivo de vida, le está diciendo a papá no me interesa, y si le digo a papá no me interesa, pues a papá tampoco le interesa. Sencillo. Así que tenemos que buscar el escuchar la ley de Dios. Salmo 19, verso 7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Punto número 6. Dios no responde porque hay una mala relación conyugal. Primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahí podemos ver y observar en todo este listado, hasta este punto, por qué la oración no es contestada. Y este último punto es por problemas entre el esposo y la esposa. Necesitamos santificar nuestro matrimonio. Necesitamos santificar nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestro lecho. Bendito sea el Señor. ¿Y cómo es que eso se hace, mis hermanos? Cuando nosotros escuchamos, hermanos, tienen que santificar su matrimonio, luego usted se imagina que lo estamos acusando de actos de sexualidad en impureza. Pero no, mis hermanos, transgresión es pecado. Todo transgresión al mandato de Dios es pecado y es estar fuera de la santidad. ¿Cómo es santificar el matrimonio?
Un mandamiento es que tenemos que estar en paz con Dios y con los hombres. Tenemos que estar en paz con Dios y con nuestro esposo. En paz con Dios y con nuestra esposa. En paz con Dios y con nuestros hijos. Cuando en el matrimonio estamos enojados, estamos en pecado. Transgredimos el mandamiento de estar en paz. Jesús en la cruz del Calvario pagó el precio de nuestra paz. Cuando yo me meto en guerra con mi esposa, cuando yo me meto en guerra con mi esposo, le estoy diciendo a Jesús que la parte de sufrimiento en la cruz del Calvario para pagar el precio de mi paz no fue suficiente. Estoy transgrediendo el mandamiento de la paz en el hogar, de la paz en el matrimonio. Pedro lo resumió tan sencillo. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. ¿Cuál es la sabiduría? La capacidad de aplicar el conocimiento de Dios, de su palabra en mi diario vivir. Esposo, pide a Dios la capacidad, debes de tener la capacidad de Dios para vivir en tu matrimonio aplicando el conocimiento de la palabra de Dios, dando honor a tu mujer como a vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida. Pues tu mujer, miremoslo de esta manera, es la socia de Dios en darle vida a tus hijos, para que tus oraciones, varón, no tengan estorbo. Y lo mismo para la mujer. Mujer, tienes que vivir sabiamente con tu marido. Tienes que tener la capacidad de Dios para aplicar el conocimiento de la voluntad de Dios expresada en su palabra y vivir con tu marido de acuerdo al mandamiento de Dios. Y no es negociable. Dios, pero es que mi esposa no se lo merece. Esa cláusula no está en la palabra. Pero es que no se lo ha ganado. Esa cláusula no está en la palabra. Señor, tu palabra lo dice, yo lo creo, lo pongo por obra, tú honras mi fe. Tenemos que vivir sabiamente, hombre con mujer, mujer con hombre, ambos con los hijos, para que nuestras oraciones no tengan estorbo y entonces puedan ser respondidas. Entonces, ¿cuál es el estorbo de la oración en este problema? El estorbo de la oración es la ira, la guerra entre los esposos, la guerra de poderes. ¿Quién puede más? ¿Quién manda más? ¿Quién le gana a quién? ¿El hombre a la mujer o la mujer al hombre? ¿Quién se somete? ¿Quién dobla las manos? Ese acto en el hogar no deja que tu oración salga de ahí. Címbalo que retiñe. Ni pasa para arriba, ni pasa para abajo. Solamente ruido que se escuche. Solamente ruido. ¿Qué tenemos que hacer? Aplicar la sabiduría. Varón, cabeza de la mujer, mujer, cuerpo del varón. Ayuda idónea. Cada quien en su orden. Yo obedezco a Dios, Dios honra mi fe. Mi esposa obedece a Dios, Dios honra su fe. Y ambos vivimos en paz en el hogar, en paz en nuestro matrimonio. Y nuestra oración es escuchada. ¿Quiere usted que su oración no tenga estorbo? Deje la ira, deseche el enojo, saque toda la basura espiritual de su corazón y entonces su oración será respondida. Y la primera oración que será respondida es cuando usted vaya y se ponga cuenta, diga: Señor, sí es cierto, me he enojado con mi esposo o me he enojado con mi esposa, y aunque oro, pues mi oración tiene estorbo, porque aparte de que va con ira, va con juicio. Señor, ¿corriges a esta mujer o me das licencia para que la corrija yo? Mi Dios, mira el marido que me has dado, es una cabeza, pero no piensa. O lo corriges tú o me das licencia para yo meterle un par de cachetadones para que despierte este hombre, porque es un pusilánime, no le echa ganas, no se afirma,
¿Te lo llevas o te lo mando? Aparte de que tu oración lleva ira, lleva juicio, porque estás pidiéndole a Dios que Él haga en tu esposo lo que tú quieres como castigo sobre él, y esa no es justicia de Dios, esa es venganza de tu corazón. Y como hombre es lo mismo. Señor, ¿hasta cuándo esta mujer que tú me diste la corriges o le metes unos cachetadones? Tu oración lleva ira, tu oración está pidiendo juicio, y esa ira y ese juicio que pides, que en realidad es venganza, es lo que le estorba a que tu oración llegue y a que tu oración sea respondida. Así que tenemos que, como dice el consejo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, porque tu esposa está pidiendo juicio contra ti del lado derecho de la cama, y tú estás del lado izquierdo pidiendo castigo y juicio para la esposa, y el diablo limándose las uñas, bien contento en medio del matrimonio. Mire nada más, tremendo diablo. El Señor lo reprenda. Vamos al punto 4 porque ya me enojé con el diablo. Amén. ¿Cómo tener un buen tiempo de oración? Sugerimos los siguientes pasos. Número 1. Inicie su tiempo de oración reconociendo la presencia de Dios. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Número 2. Después confiese a Dios cualquier pecado cometido con palabras, pensamientos o acciones. Así sus oraciones no tendrán estorbo. Salmo 66:18. Si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Punto número 3. Puede dedicar tiempo a presentar sus necesidades específicas. Jesús las incluyó en el Padre Nuestro, pero tome en cuenta lo que pide y cómo lo pide. Mateo 6:11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Santiago 4:3. Pidís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Primera de Juan 5:14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Punto número 4. Determine dar a Dios su mejor tiempo y no el que le sobre, pues sin duda no le va a sobrar. Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Gloria al Señor Jesús. ¿Qué necesitamos entonces, hermanos? Ponernos a cuenta con Dios. Ponernos a cuenta con Dios, y eso en ocasiones tiene que ser todos los días, porque batallamos con nuestra naturaleza caída y transgredimos, ofendemos de muchas formas y maneras al prójimo y ofendemos a Dios. Tenemos que ser hombres y mujeres de oración como discípulos del Señor, estar a cuenta con Él, ponernos a cuenta con Él. Él renova su misericordia cada día, la oportunidad de venir y estar a cuenta y recibir la gracia del perdón. Santiago 5:16 en las cuestiones de matrimonio nos dice, miren, y en cualquier relación, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros, orad los unos por los otros. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué significa eso? Yo me enojé con mi esposa. Le dije cosas, no le pegué, le dije cosas. Yo voy y le pido perdón a Dios porque estoy maltratando a mi cuerpo, la ayuda idónea, la esposa que me dio. Le digo, Dios, otra vez me equivoqué, perdóname, Señor, por favor. Por favor, perdóname por ofender a mi esposa y por ofenderte a ti, porque tú me la diste como esposa. Tengo un pacto delante de ti y nuevamente volví a transgredir este mandamiento y nuevamente traje guerra a mi hogar. Perdóname, Padre, por favor. Recibo tu gracia del perdón, papá, y suelto la culpa.
Siento la culpa, yo tengo que respirar profundo y saber que mi pecho ya está perdonado, ya me siento perdonado en mi corazón. Y ahora yo me aplico ese perdón. Ok, volvimos a equivocarnos, nos ganó la ira. Pero te perdono, Antolincito mío, alma mía, perdóname por arrastrarte en la ira. Claro que sí, te perdono, pero ten cuidado, no vais a mandar al infierno. Ok, nos perdonamos. Y luego voy con mi esposa, le digo, esposa, quiero que me perdones. No me voy a justificar, ni te voy a dar la razón. La realidad es que te ofendí, te lastimé tu corazón. En el nombre del Señor Jesús, esposa, quiero pedirte que me perdones. Por favor, amada mía, mirándola a los ojos, yo le digo, por favor, perdóname. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Y entonces, ella me voltea a ver a los ojos y me dice, claro que te perdono, esposo. Te perdono en el nombre del Señor Jesús y te bendigo. Y le digo, ¿y qué me perdonas? Pues te perdono que me hagas enojar, te perdono que me grites. ¿Qué más me perdonas? Pues nada más. Le digo, bueno. Le digo, ¿sabes por qué te grité? No, pues no. Le doy mi razón. Es que hoy tus trenzas te quedaron disparejas, entonces eso me molesta y por eso te grité. Entonces, para la otra que te peines, por favor, ponte las parejas. Ya nos confesamos la ofensa el uno al otro. Ahora, ¿qué sigue? Orar el uno por el otro. Yo le agarro su cabecita a mi esposa, pongo mi mano en su frente y oro por ella. La bendigo en el nombre de Jesús y le doy gracias a Dios por su vida, porque me la ha dado como esposa. Y luego, como ella está chaparrita, pues yo me hinco y ella pone su mano en mi cabeza y ora por mí y me bendice en el nombre de Jesús y me perdona y le da gracias a Dios por mi vida porque soy su esposo y soy su cabeza. Y terminamos orando el uno por el otro y por todas las situaciones y decimos en el nombre del Señor Jesús, amén, amén. Nos abrazamos y nos damos un beso y el ciclo del perdón se cerró. Y nuestras oraciones ya no tienen estorbo. Y es por eso que nosotros debemos de practicar la oración y ser hombres y mujeres de oración. ¿Para qué? Para que nuestra oración no tenga estorbo. ¿Cuál? La personal, bendito sea Dios. ¿Cuál? La matrimonial, bendito sea Dios. ¿Cuál? La familiar, bendito sea Dios. ¿Cuál? La del hogar, bendito sea Dios. ¿Y qué otra oración? La de intercesión. Para que entonces podamos interceder por otros y nuestra oración sea respondida. Por eso nos dice la palabra de Dios, y cuando estés orando y te acuerdes que tienes algo contra alguien, perdónale, y continúas orando. Y en otra parte dice, traes tu ofrenda de oración, le ponemos ese adjetivo de oración, al altar, y ahí te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, ve y ponte a cuentas y luego traes tu ofrenda de oración. Entonces es en la oración donde el Espíritu Santo nos revela si nuestra oración está siendo escuchada o no, porque el mismo Espíritu nos da testimonio. Y si el Espíritu Santo me da testimonio, yo trabajo en el área que está mal. Pero si no soy hombre o mujer de oración, ¿cómo sabré si mi oración es escuchada o no es escuchada? Entonces tenemos que empezar a practicar, no solamente llenarnos de teoría, sino practicar el ponernos a cuenta con Dios, recibir la gracia del perdón como un río de agua que fluye, otorgárnoslo a nosotros mismos y otorgárselo a aquella persona que nos ha ofendido y lastimado, mayormente al que tenemos al lado. Voltea a un lado de usted, ¿quién está? Ah, gloria a Dios, yo estoy viendo a mi esposa. Quizá alguno de ustedes tenga a su pareja a un lado. Es al que primeramente ofendemos, es al que primeramente lastimamos, o a la que primeramente. ¿Qué tenemos que hacer? Empecemos a practicar, poniéndonos a cuenta con Dios y luego confesándonos nuestras ofensas el uno al otro, no para pelear, sino para perdonarnos el uno al otro, para orar el uno por el otro y entonces ser sanados en todas las áreas, en el amor, en la fe, en la paciencia. Y ya no haya estorbo para nuestra oración personal, matrimonial, familiar, en nuestra oración del hogar, en nuestra oración de intercesión, en nuestra oración congregacional.
ninguna oración tenga estorbo. Así que ¿hasta dónde tenemos que irnos para quitar los estorbos? Hasta nuestra habitación, donde solamente estamos marido y mujer, y darnos cuenta que tanto nos hemos ofendido, qué cosas nos hemos perdonado, qué cosas no nos hemos perdonado, qué cosas nos hemos confesado, qué cosas no, y qué cosas han sido sanadas y qué cosas no. Ahí tenemos ese ejercicio espiritual. Así que de parte de Dios, aquí le vamos a poner pausa en esta hoja que es la número 7. Continuamos la próxima semana con este hermoso cuadernillo. Por cuestión de tiempo aquí le vamos a poner pausa, mis hermanos. Pero hay que estar practicando en esta semana la oración. Pero primeramente poniéndonos a cuenta con Dios, poniéndonos a cuenta con nuestro esposo, si somos mujer, o con nuestra esposa, si somos hombre. Amén, para que nuestra oración no tenga estorbo. Y cuando dice oración, está encerrando todo el concepto de oración, y lo vamos a desglosar: mi oración personal, mi oración matrimonial, mi oración familiar que abarca a mis hijos, mi oración del hogar que abarca a mis abuelos y hasta mis mascotas, mi oración de intercesión por mi prójimo, por mi familia, mi oración congregacional, que es la oración pública, no tendrá estorbo. Y si todos llegamos sin estorbo el día domingo al servicio, entonces nuestra oración congregacional llegará como aroma grato delante de la presencia de nuestro Dios. Y eso será una bendición. Así que le invito, le exhorto con todo el amor de Dios, que siga escribiendo su Biblia, que no se detenga para nada, que siga realizando sus 2 devocionales, que siga memorizando sus versículos, que siga grabando sus devocionales, que grabe y participe en las oraciones de Salmos y Proverbios, y que cuando alguien de los compañeros estudiantes y estudiantas pida oración, participe, porque estamos en un ejercicio de la fe. Y recuerde, la fe sin obras es una fe muerta. Así que, como la sangre es la vida de la carne, las obras de fe son la vida de la fe que usted y yo profesamos. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí terminamos la clase. Hermana Janet, córtele ahí a la transmisión.